En Paraguay existe un número que a su vez es palabra. Este número estuvo por mucho tiempo censurado en espacios institucionales, como por ejemplo en las numeraciones de las casas, en las patentes de los vehículos, en internos telefónicos de instituciones. Sí, con el interno 108, por favor. Con el interno 108, por favor. Pero este número sí aparece fuera de esos espacios. Es usado en las calles. ¿Pero qué significa el 108? ¿Por qué el uso en la calle del 108 y el desuso en los espacios institucionalizados? ¿Qué significa este número? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es ser un 108? Disculpe, ¿qué significa 108? 108 es un número acá en Paraguay, no tiene una historia rara. ¿De qué? Y viene de la época de la dictadura. 108, hay un quemado, hay una historia de todo eso. Algo así. No estoy tan bien tampoco, pero nadie quiere tener el número 108. Ni siquiera en la quiniela. Disculpame, ¿qué significa 108? ¿Cómo? ¿Qué significa 108? 108. Y un número, como cualquier otro número. Ok, gracias. ¿Qué significa 108? Y supuestamente se le representan los gays con 108. 108, ¿qué significa? Y la verdad que 108 en la jerga popular alusiona a la grosería. ¿Qué significa 108? ¿Qué significa? Número grosero acá en Paraguay. Ok, gracias. Los gays parece que son. ¿Ustedes saben qué significa 108? La cantidad de... Sí, los que fueron muertos en la dictadura, podría ser. De homosexuales, perseguidos y torturados. Sí. En la época de la dictadura. Pero piensan que es el número de los homosexuales, tipo puto 108. ¿No? 108 acá en Paraguay. Sí. Quiere decir, ¿cómo te voy a decir? Hombre travesti o algo así. 108. Sí, le dicen a los travestidos o a los... ¿Cómo se puede decir otra forma para no decir directamente puto? Está bien. En la época de Stoner dice que le agarraron preso a 108 personajes de esa característica. Y por eso se quedó esa denominación para los homosexuales. Y mira, el común vulgar que suelen decir es el preso que era y que era de la onda, como le diría la gente, ¿verdad? Para no decirle el puto 108. Okay. Ese viene de un preso, eso es lo único que sé, ¿verdad? 108 es un número relacionado con una lista. En la época de la dictadura se publicó una lista de los había una lista de 107 personajes y el 108 era el desconocido. Entonces empezaron a joderse los muchachos entre vos sos el 108, vos sos el 108. Y quedó como un número de referencia. El significado de este número surge a raíz del asesinato de Bernardo Aranda en septiembre de 1959. Bernardo Aranda era un chico de Arroyo y Estero. Él nace el 12 de marzo de 1933 y posteriormente él se traslada a Asunción a cumplir su sueño, que es el de ser locutor. Él trabajaba en la radio Comuneros del Barrio Obrero y en esa radio él conducía un programa de rock and roll y en ese programa, al pasar música nueva, tenía un grupo muy grande de jóvenes que le seguían a él. Entonces Bernardo era como el locutor de moda. En 1959 llega en el auge del rock aquí en Paraguay y en esa época él se dedicaba a conducir todos los eventos de Asunción, la mayoría, y todos los eventos de moda estaban conducidos por Bernardo Aranda.
Al locutor Bernardo Aranda se lo encuentra muerto en la casa que habitaba, ubicada en el barrio obrero de la ciudad de Asunción, un 1 de septiembre de 1959. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, tras escucharse una fuerte explosión, la señora Lida Álvarez va a ver lo que sucede y se encuentra con el hecho. Inmediatamente la policía se hace presente en el lugar y comienzan los trabajos de investigación. A Bernardo Aranda se lo encuentra muerto un 1 de septiembre de 1959 en la casa que él alquilaba. La casa que él alquilaba estaba al lado de la radio Comuneros en Barrio Obrero. Aproximadamente a las 2 de la madrugada se escucha una explosión y en ese entonces se acercan los vecinos, se acerca la policía y se desata una investigación muy grande y desconocida para esa época, donde se le involucra a gente de derecho, a gente de medicina, especialista en criminalista y a otros especialistas al correr esta investigación. Uno de los medios de prensa escrita que hizo seguimiento continuo a este caso fue el diario El País, muy simpatizante de la dictadura estronista. Este medio de prensa estuvo muy interesado en el asesinato de Aranda y publicó diariamente noticias, opiniones, cartas de lectores, entre otros comentarios de supuestos especialistas relacionados al hecho, así como extensas notas sobre la amoralidad. La mayor cantidad de registros sobre este hecho, hasta ahora, se encuentran en sus publicaciones. Este caso tuvo mucha repercusión en la sociedad asuncena de esa época. La mayoría de los medios de prensa, medios escritos y radiales, lo cubrieron este hecho. En especial, uno de los diarios que más publicaciones se tiene y que gracias a eso se conserva casi todo lo sucedido a Bernardo Aranda y en la investigación es el diario El País. Y el diario El País era un diario muy afín a la dictadura que, por ende, transmitía los discursos y transmitía las ideas de la dictadura. Este diario registró, por un lado, todo lo acontecido a Bernardo Aranda y también, en este contexto, todo lo relacionado a las personas detenidas en el transcurso de la investigación, que principalmente eran personas de las cuales se suponían eran homosexuales. En realidad, esa palabra no se utilizaba en la época, era la palabra moral, la palabra utilizada, y entonces hacía una seguidilla del caso. Por un lado la muerte de Bernardo Aranda, el asesinato de Bernardo Aranda y por otro lado la persecución a Morales. La prensa colaboraba, sumaba fuerza mediante sus publicaciones, alentando la persecución de estas personas. Para esto también era usado el humor, instalando en la mentalidad de la gente un discurso de odio hacia los homosexuales. También existe otro mito de que solamente varones estuvieron detenidos en el caso Bernardo Aranda. Más con la investigación realizada nos hemos dado cuenta de que también estuvieron mujeres detenidas durante la investigación. Mujeres fueron también víctimas de esta investigación y de la represión sufrida en el caso Bernardo Aranda. Más no tenemos la idea cierta si estas chicas fueron detenidas por ser lesbianas o por qué motivo fueron detenidas en esa ocasión con los 108 varones que sí se suponían eran homosexuales, ¿verdad? Durante mucho tiempo quedó en la memoria colectiva de que este caso era como un caso aislado, un caso privado sucedido a un locutor. Más con esta investigación y otros trabajos que se realizaron en torno a la muerte de Bernardo Aranda y a la persecución de los 108 se pudo descubrir una cantidad de cosas. Por ejemplo, que hubo una persecución a homosexuales por implicancia o por supuesta implicancia en el caso de Bernardo Aranda, ya que había una idea predominante en la época de que la homosexualidad era un vicio aprendido y por ende todo homosexual tuvo que haber pasado por un proceso de conocimiento de la homosexualidad en el cual pudo haber llegado a tener algún conocimiento o algún relacionamiento con la muerte de Bernardo Aranda, por un lado. Por otro lado, quedaba en la memoria colectiva de que solamente 108 personas fueron detenidas en esta investigación y por eso el número queda hasta hoy en día como 108. Más con numerosos recortes periodísticos y otras publicaciones de la prensa de la época, nos damos cuenta que fueron mucho más de 108 personas. Un aspecto muy importante de lo que se pudo hallar en la investigación es que en 1959, el 30 de septiembre, se publica una carta anónima en el diario El País. Esa carta anónima se publica a raíz de las detenciones masivas a personas que se suponían eran homosexuales. Entonces esa carta es el resultado de un malestar o de una queja
en relación a esas detenciones. Entonces una persona o un grupo de personas, no sabemos porque es una carta anónima, manda a la redacción del Diario del País una atenta nota, una carta, argumentando algunos puntos en contra de la detención de estas personas y apelando a la autonomía de las personas, hablando de derechos humanos y hablando de la importancia del cuerpo y de que uno puede hacer lo que sea con su cuerpo sin molestar a otras personas. Esa carta hoy en día es una fuente muy importante para la historia de la reivindicación de los derechos LGTBI en Paraguay y el 30 de septiembre es declarado por las organizaciones sociales como el Día Nacional por los Derechos de las Personas Gay, Lesbianas, Trans e Intersex de aquí de Paraguay. Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos, sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo mismo que nosotros.